Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas a todos. Vamos a charlar un poquito sobre algunas eh, historias, tecnologías, un poco todo lo que hace a esa pregunta que pusimos con un poquito de misterio al principio, un poquito nada más, porque todo el mundo más o menos conoce o todo el mundo está informado, pero la idea era de alguna forma generar que lea ese título, se haga alguna búsqueda, aunque sea mental, de algunos aspectos. Voy a empezar a compartir una pantalla. Espera que un minuto que te presento, Néstor. Ah, perdón, Marcelo, perdón. Mientras busco el archivo. Está bien. Bueno, no sé si cuántos es la primera vez que vienen a una de nuestras charlas. Esta sería la séptima entre el año pasado y y es la tercera charla de este año. Eh, Ahí veo que estoy congelado en la imagen, pero no importa. Sigo. Nosotros organizamos estas charlas. Entre acá los tres compañeros, Néstor y Claudio. Nos dedicamos especialmente a estas charlas dentro del grupo más grande que somos los organizadores del colectivo, que es un grupo que se inició a fin del 2001 defendiendo el área de educación tecnológica y tenemos diversas actividades que las compartimos por las redes. La próxima charla la va a dar acá nuestro compañero Gerardo Dreuniak sobre procesos de producción, ya va a salir el flyer, y la grabación de la charla de Claudio de hace exactamente un mes ya está editada, falta darle un toque y ya va a estar disponible para que todos la puedan ver. Bueno, presento a Néstor. Esta también es la segunda charla que da entre el año pasado y Perdón, es técnico mecánico de diciembre del 83, profesor de matemática, física y cosmografía, analista de sistemas de computación y postítulo universitario en política educativa y gestión institucional. Es docente y directivo, ahora actualmente jubilado, en nivel secundario y docente a nivel terciario. Bueno, y después diversos y numerosos trabajos que tuvo en toda el sistema educativo. Bueno, entonces seguimos. Bárbaro. Bien, voy a intentar compartir pantalla. Ustedes me dirán si esto se ve bien. Ahí, y vamos largando. Bueno, ¿qué tal? ¿Aparece? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, este era nuestro título, que habíamos puesto un poco con la idea de que cada uno remueva un poco por la memoria o por el conocimiento que tiene, la cuestión de los artefactos, máquinas que funcionen a vapor. La idea es trabajar un poquito el contexto histórico, lo que sería el eje 3 de NAP, pero sin descuidar los demás aspectos. Eh, Cuando hablamos de análisis sociotécnico, bueno, es largo, la teoría también es muy larga. A mí me gusta este textito que está tomado del glosario de filosofía de la técnica. Dice que el análisis sociotécnico se centra en esta imposibilidad de separar de antemano, a priori, lo tecnológico de lo social, de lo político, de lo económico, de lo científico. Es como un segundo nivel de análisis centrar la vista en lo tecnológico, por ejemplo, para el caso nuestro. Entonces, un primer de análisis sobre los fenómenos tecnológicos eh, cuesta separar los límites de cada uno de estos aspectos. Y bueno, en este análisis sociotécnico, dicen Bors y Thomas, eh, buscamos mostrar el carácter social de la tecnología, pero también el carácter tecnológico de la sociedad, generando esta clase de nivel.
Muchas veces cuando hablamos de historia de la tecnología, lo podemos pensar como una secuencia lineal de inventos y descubrimientos, al estilo de cómo venían las enciclopedias que muchos de nosotros de cierta edad leíamos en algún momento. ¿Sí? Había toda una serie de descubrimientos, entonces nunca faltaba la rueda, la imprenta y la máquina de vapor en una secuencia lineal. Pero también se puede pensar en los modos en que cada momento histórico, la sociedad, los hombres y mujeres, resuelven sus problemas cotidianos. Tomé una frasecita ahí de Sandrone, de Darío Sandrone y Ferreras, que habla que, bueno, esta mirada puede orientar mejor a nivel local o de alcance global. Pero ¿qué pasa en la escuela? Muchas veces estos aspectos históricos, éticos, sociales, bla, 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 eh, se ven si hay tiempo. Bueno, yo trabajo con todos los procesos, ¿sí? Con los medios, bueno, y si hay tiempo podemos ver. Y ese si hay tiempo se traduce en generalmente que se nos cae del programa en muchos lugares, en muchos momentos, en muchas ocasiones. Pero también se pueden pensar que los procesos, los medios y demás, solo los puedo comprender si están insertos en procesos sociohistóricos. Y es la base un poco de esta idea, digamos, no desprender y separar los aspectos, sino que dentro de un proceso sociohistórico estudio las tecnologías. Y como diría Abel Rodríguez de Fraga, esta frase cuando yo la leí por primera vez me produjo un cierto impacto y la guardo, digamos, entre otros textos, por supuesto, más amplios, mayores y demás, pero me parece que es bastante contundente esto, que lo que ocurre en el aula nos permite evidenciar lo ocurrido en la sociedad, que las tensiones, los problemas, las decisiones, las discusiones, las imposibilidades y demás sucedan en el aula, tengamos desafíos y conflictos, ¿sí? Porque de esa manera podemos también ver cómo se fueron dando estos procesos ajenos a lo intrínsecamente técnico, ¿sí? Ajenos en parte, porque estamos hablando de que estamos bien, veremos estos procesos imbricados en una realidad social, en un contexto social que no está solamente por fuera. Bien, la pregunta entonces del título era esta. ¿Automóviles, tractores, camiones, generadores de vapor existieron? Y ya sabemos, todos creo que sabemos que la respuesta a esto es trivial. Digamos, sí, existieron, existen, y yo digo que probablemente existirán acompañándonos, por lo menos en el horizonte temporal que nosotros podemos ver, podemos tener a la vista. No van a desaparecer, por lo menos en este horizonte, o suponemos que no van a desaparecer porque tenemos muchos procesos que están basados en el vapor. Vamos a dar una pasadita rápida sobre algunos. Por ejemplo, las turbinas de vapor, y ahí puse algunas fechas como para tener idea más o menos en esta visión histórica de cuándo se fueron desarrollando, cuándo aparecieron. Algunas fechas que nos permiten a nosotros más o menos acomodarnos temporalmente. Las turbinas de vapor, ¿sí? 1884. Hoy en día tenemos turbinas de vapor en casi todas las centrales que no provienen de las fuerzas naturales, por ejemplo, no, o sea, excepto en las hidroeléctricas, las eólicas y demás, las centrales térmicas, por lo general, ¿sí? Generan desde turbinas de vapor. ¿Sí? Bueno, tenemos las centrales nucleares, como decía recién, que cuentan con turbinas de vapor para mover los generadores. Desde la década de 50 andan dando vuelta y en Argentina tenemos nuestra primera en 1974. Las centrales heliostáticas, que las vimos, no sé si recuerdan, en la charla de los que estuvieron presentes, en la charla de Marcelo, hace un par de meses atrás, que también calientan,
se utilizan o funcionan, digamos, calentando una sal que genera vapor a presión, y ese vapor a presión mueve una turbina que mueve un generador. ¿Sí? Estoy tratando de omitir estos esquemas de funcionamiento para ir pasando a lo que más nos interesa. Bueno, las centrales térmicas, en el país hay muchas centrales térmicas. Yo tengo una, nosotros aquí tenemos una muy cerca en San Nicolás, lo que llamamos la superusina, y estas centrales térmicas también generan vapor, ¿sí? Con combustibles, con distintos tipos de combustibles, calientan agua, generan vapor. Este vapor mueve unas turbinas de vapor que después impulsa un generador. También hay grúas a vapor, ¿sí? Fijas, flotantes, hay un montón de artefactos. Nosotros vamos a mencionar algunos otros. En estas grúas a vapor, por ejemplo, ya desde 1805, y estamos yéndonos un poco atrás en el tiempo. Y bueno, como todos sabemos, los barcos a vapor, que nosotros se suelen decir un vapor directamente, ¿sí? Que ya en 1787 teníamos un barco funcional. Vamos también a hacer un recorrido anterior a otras experiencias previas con intentos de hacer funcionar embarcaciones a vapor. Bien, pero también tenemos otra clase de artefactos que por ahí nos rodean, y por ahí no sabíamos de qué se trata, o de qué clase de artefacto estamos hablando. Y acá les estoy mostrando 3 fotos, no sé si se ven bien. ¿Sí? Sí, se ven bien, Bien. pero no digas lo que es. No. Son 3 fotos del mismo artefacto, distintas vistas, ¿sí? Y bueno, es un artefacto, para que se ubiquen en el tamaño. Estamos hablando de 50 centímetros de base por 60, 70 de base, y una altura que podría estar en completo serían unos 70, 80 centímetros también. Y bueno, me gustaría que vayan arriesgando, tirando hipótesis de qué clase de artefacto se podría estar tratando. Obviamente a todo el mundo se le va a ocurrir por la cabecita que esto tiene que funcionar a vapor, ¿sí? Porque estamos hablando, es nuestro tema. Así Néstor, que ¿se sabía el combustible? ¿El combustible se sabía? no lo iba a decir, pero este artefacto funcionó a gas, pero probablemente haya sido una segunda, un segundo sistema de calentamiento. Tal vez antes se utilizó con otro combustible, ¿sí? Para calentar, obviamente, el agua en la calderilla. Bueno, me gustaría que tiren ideas, opiniones, y brevemente también, si dicen, bueno, para mí se trata de tal cosa, haya un porqué breve. No dejo de compartir, Marcelo, Claudio, ustedes vayan leyendo si se escribe en el chat. Sí, no, acá alguien decía que no podía ver las imágenes, pero es un caso particular. El resto lo ve, las ve. Después, en una vueltita, vamos a ver de qué se trata cada una de alguna de las partes que están visibles, ¿no? Bueno, ¿qué es? Una máquina del tiempo, no creo. No, sí, en el sentido del tiempo que tienes. Una computadora. Se me ocurre que puede ser o bien un torno de alfarero, o el carretel sirve para enroscar una soga y mover algo. Bien. Frío. Una Seguimos computadora escuchando. cuántica. Tampoco es una computadora cuántica. No parece. Acá Eugenia dice un generador. Bueno,
Seguimos Acá consultan si escuchando. después, sí, acá ¿Quién da consultan si más? después va a estar, acá consultan si después va a estar el PowerPoint. Lo Sí, mismo sí. que con las otras charlas, en el video subido a YouTube va a estar el link con el PowerPoint de esta charla, lo mismo que de las otras charlas. Disculpen que Bueno, no, ¿quién más? el fondo no sea el de un museo, pero bueno, recién ayer pude acercarme a tomar las fotos del artefacto. Ahí Claudio aclara que tiene un habitáculo. Ese prisma rectangular, ¿qué será? Bien, y si se trata de un artefacto que pensamos que tiene alguna relación con el vapor, también escuchamos ofertas sobre ese componente. Bueno, Bueno, ¿alguien podría ser, más? la parte rectangular de abajo podría ser una caldera y el cilindro de arriba una turbina de vapor. Y eso genera algún movimiento. Eso ya Bueno, ahí está nos vamos, siendo. se va entibiando la cosa. Sí, sí, sí. ¿Podemos dar una ayudita, Marcelo? Sí, dale, claro. Sí, y es un artefacto de uso cotidiano, digamos, no a lo mejor en ese momento, cuando se construyó, pero bueno, no es un artilugio extraño que sirve, como decía Marcelo, una computadora cuántica o algo así, sino que es algo que tenemos contacto prácticamente a diario. Pero estos no lo vendían en los shopping. No, no. Y tampoco si se caía algo de costado no se podía correr. Ahí dicen un molino, una heladera, una cocina. Bueno, nos vamos acercando Bueno, porque está sí, sí. dentro de esas categorías. Bueno, dale. Bueno, vamos. Se trata de un lavarropas a vapor. Ahí traté de agregar en verdecito, no sé si ven la segunda Sí, eh, sí, se ve. la Sí. foto. Bueno, traté de agregar en verdecito más o menos el recipiente, debería ser tal vez un poquito más grande y demás. Y tenemos señalada aquí algunas de las partes. Bueno, como bien decían, tenemos la caldera. Por debajo, ahí ocultos en ese panel están los quemadores. Tiene en como les comentaba, cuenta con 6 quemadores de tipo roseta, que son parecidos a los de la cocina, ¿sí? Pero que probablemente no hayan sido el sistema original del artefacto. Está construido en 1904 en Córdoba y según este artefacto estuvo en la intemperie más de 40 años hasta que alguien lo rescató y con esos comentarios de dónde proviene, eh, está la posibilidad de que haya sido construido en San Francisco. Por eso le decía a Rubén, para los que no conocen, San Francisco y Frontera son prácticamente la misma urbanización que dividen las provincias de Santa Fe y de Córdoba por una calle. Y entonces a lo mejor Rubén puede llegar a tener algún dato de si hay algo de cierto en que estos artefactos hace más de 100 años se construyeron en Córdoba. No sé si tenés algún dato a mano y si no, es un trabajo que te queda para investigarlo, Rubén. Vamos a mostrar algunas partecitas más. Fíjense que dice conducto de vapor al interior del recipiente. Este está cortado y es un cañito que subía por encima del recipiente, insuflaba el vapor que salía, o sea, el vapor que salía del proceso, que no se reciclaba en este caso, ¿sí? Se insuflaba dentro del agua del recipiente para entibiarlo, a calentarla y mejorar el lavado.
Acá quieren hacer un comentario. Dale, Sí, Rubén Darío. Dale. Estarás muteado. Bueno, continuamos. Cualquier cosa. bueno, cuando esté en posibilidades de hablar, que los escuchamos. Que lo Acá hay Rubén algunas... Darío, que lo escriba todo. Se te Bien, entrecorta, Claudio. Está bien. Que lo escriba, decía. bien. Bueno, Sobre las imágenes, como para tener más a la vista, ahí vuelvo, muestro, si ustedes se fijan, la foto desde arriba, la que está arriba a la derecha, muestra ahí un cilindro, bueno, con unos tornillos de seguridad. Y acá estamos viendo que se trata de un émbolo tipo rack, ¿sí? Es de doble efecto, ¿sí? Con impulso, entonces muestra un esquemita arriba a la derecha para ver cómo mueve a través de una cremallera y una rueda dentada ese eje vertical haciendo vaivén, ¿sí? Depende de cómo el vapor va impulsando. Néstor, comenta qué es el doble efecto, porque obviamente muchos no Ah, tienen bien, perdón, conocimiento. perdón. Cuando tenemos un cilindro con émbolo, Es el ¿sí? pistón. Con un pistón, si el ingreso del gas se produce en un solo sentido y la fuerza motriz se produce en un solo sentido, es de simple efecto. En cambio, si mientras se produce la fuerza motriz desde un lado, desde el otro lado se expulsa el gas que contenía y el efecto también se produce al revés, se ingresa el gas por el otro extremo y se expulsa al otro lado, estamos aprovechando las dos carreras como carreras de potencia, las dos carreras del pistón como carreras de potencia. O sea, Estos son lo que se llama... sí, estamos hablando del cilindro que entra y sale Bien, del pistón. Se puede hacer que la fuerza sea solo para que salga y después entra por el mismo movimiento de la máquina o de la rueda, pero acá se aprovecha la fuerza para que salga y para que entre. Entonces, claro. doble efecto aprovecha la fuerza del vapor en los dos sentidos. Y Néstor, el movimiento producido es de vaivén, entonces, El pregunto. movimiento producido es de vaivén, claro. Hay una cremallera interna, lo que vemos en un color rosita fuerte o moradito es la vista desde arriba de la rueda dentada que está solidaria al eje que hace mover el recipiente de lavarropas. Bueno, cosas interesantes que vemos aquí. Bueno, tenemos la válvula distribuidora, no sé si alcanza a ver la flechita, que es como el mecanismo clave que va enviando el vapor a un extremo o al otro extremo de los émbolos cada vez que se completa una de las carreras, ¿sí? Y tenemos un sistema muy interesante de lubricación automática por rocío de vapor. Si ustedes se fijan en la foto de arriba a la izquierda, tenemos dos cañitos de cobre, ¿sí? Que salen y ambos cañitos van a llegar a este sistema que ven una botella que dice Pirex ahí abajo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ingresa el vapor genera una especie de rocío en el aceite, ¿sí? Lo sopla dentro del aceite, con la temperatura genera rocío, sale por el otro cañito, ingresa al sistema donde están las válvulas y los pistones y va lubricando, ¿sí? Si ustedes se fijan, los cañitos son de diferente diámetro y también ahora voy a mostrar bien que uno tiene como una especie de serpentina de enfriamiento para que tener diferencia de presión en ambos caños y haya un sentido de circulación. Bueno, un manómetro. Eh, este lavarropas
lo posee mi hermano, en este caso, y me contaba me recordaba, porque lo pusimos en funcionamiento, lo puso él, yo ahí de curioso en funcionamiento hace unos 20, 25 años, y resulta que estaba levantando presión, el manómetro se iba arriba de los 2 kilos, y entonces con un sistema mecánico trataba de aflojar el eje y demás, hasta que pegó el primer viandazo y empezó a funcionar después de 40 años de estar a la intemperie. Bien, mostramos algunas cositas más. Aquí estaba la válvula de seguridad. Vuelvo a la de atrás, donde se ve el manómetro, se ve un cañito que sube, ese cañito que sube llega a esta válvula de seguridad que vemos en la foto actual. Esta válvula de seguridad es de peso muerto. ¿Qué significa eso? ¿Alguien lo podrá contar? Ahí hay 2 fotos. La soya a presión lo tiene. Claro. Bueno, no sé si... Sí, Gerardo. Me imagino que cuando la presión del vapor es baja, el peso de la válvula la cierra. Cuando la presión del vapor sube, levanta el peso muerto y escapa vapor. Claro, exactamente. O sea, es una válvula de seguridad muy rudimentaria, pero funcional. ¿Sí? Tal cual, dice Gerardo, y por eso tiene un topecito arriba para que una vez que es la chapita que ustedes ven ahí, para que una vez que la válvula levantó y ya se pierda un poquito el vapor de exceso, no se vuele la tapita en todo caso. Bien, bueno, algunos otros detalles constructivos. El acumulador de vapor, que después vamos a ver que tiene en la otra foto el cañito que lleva el vapor a la válvula distribuidora. Tiene un ingreso de aire, perdón, yo corregí esta no es ingreso de aire, porque el ingreso de aire está en otro lugar, es el espacio de salida de los gases quemados de los quemadores de la caldera. A ver si en la otra lo corregí. Bueno, otros detalles constructivos, digamos, un expurgue para la caldera. Bueno, y acá muestran esta foto, trato de que se vea bien. Los cañitos bien arriba a la derecha salen de encima de la válvula distribuidora, ¿sí? Ven que son de distinto diámetro, cañitos de cobre, van a parar a la botellita de vidrio donde está el aceite, entonces el vapor a presión ingresa en una, ¿sí? Sopla el aceite y lo vuelve a enviar dentro de la válvula y trabaja con diferencia de presión. Esta especie de serpentina que vemos ahí sirve para que en ese proceso también se enfríe un poquito más el aceite que pasa y capturar esa diferencia de presión. Y en el dibujo inferior tenemos el cañito que da el flujo desde el acumulador al cilindro, a la válvula distribuidora del vapor. ¿Sí? Bueno, nos pareció muy interesante. Claudio quería hacer un comentario. Dale, Claudio, estás muteado. Claudio. Qué raro, ¿habrá algún problema que... Hola, sí, no, me quedó la mano levantada, perdón, me quedó la mano levantada, pero sí. Acá lo importante entonces es que el vapor es el que es motor, el vapor, no solamente para calentar, que pareciera al principio, si uno no sabe nada, pareciera que el vapor es solo para calentar el agua, y no, el vapor es motor, es energético, en ese sentido. Sí, y como vamos a ver, o ya conocemos muchos sistemas, tenemos un sistema de émbolos ahí, después vamos a retomar otras cositas, que trabaja con la diferencia de presión en ambos extremos, pero el vapor cumple acá ambas funciones. Esencialmente lo que hace es mover el lavarropas. O sea, estamos hablando de un motor a vapor, ¿sí? Y también, digamos, como un extra, puede calentar el agua al interior del
del recipiente. Agrego un comentario también. Sí, por favor. Y quienes quieran sumarse pueden hacerlo, por supuesto. Sí, ahora te dejo, Ana. En la charla que di el 31 de mayo, vimos la evolución desde el punto de vista de las energías. La gran revolución en la época de la revolución industrial es que por primera vez, cuando uno necesitaba movimiento, en lugar de recurrir a movimiento disponible, y en esa época era o, o de personas, esclavos o animales, o agua o viento. Entonces eso fue la forma de conseguir movimiento a lo largo de la historia hasta 1700 y pico. Ahí se inaugura un cambio de modelo, de paradigma, un cambio total, que es conseguir movimiento con fuego, que son dos energías distintas. Después vinieron todos los desarrollos, incluido este que estamos viendo, pero fíjense que principio del siglo XX y hasta avanzado el siglo XX todavía se usaban motores a vapor, o sea, las locomotoras a vapor hasta, creo que en la época de la Segunda Guerra Mundial todavía había, y después por ahí también, se seguían usando. Eso, listo, Néstor. Ana quería hablar. Sí. Buenos días a todos. Lo que yo también estaba pensando, que a través de estos dispositivos podemos hacer un análisis comparativo con lo que es la energía geotérmica, ¿no? Y poder hacer, digamos, un aprendizaje más significativo también a través de lo que es la energía en diferentes momentos. Claro, siempre contextualizando no el artefacto en sí, sino todo lo que hay alrededor. Es la diapositiva esa que vimos antes, que es una interrelación entre todas esas dimensiones que nos llevan al enfoque sociotécnico, ¿sí? Lo social, lo histórico, lo científico, como para que tenga significatividad. O sea, el artefacto este en sí a muchos no les va a decir nada, pero justamente viéndolo en perspectiva con todos los elementos y conceptos que tiene relacionado, es lo importante para que quede un aprendizaje significativo, o sea, para entender mejor la realidad. Y también desde el momento que es un artefacto hogareño, se puede decir, salta enseguida para los chicos la comparación con la lavarropa actual, que es eléctrico, ¿no? Entonces, claro. Si van a pensar que en 1907 había lugares donde estaban iluminados incluso ya de electricidad, este lavarropa se estaría usando en un lugar donde todavía las líneas de electricidad no habían llegado, ¿no? El suministro eléctrico. Claro, exactamente, pero también hablamos de una cierta posición social para contar con este lavarropas. No estaría un dispositivo de estos en la casa de cualquiera. Quiero decir, de cualquiera, no es un artefacto que compraría una familia obrera, ¿sí? Se supone, creo, no sé si lo tengo escrito en otra diapositiva, ya o vuelvo, no. Se supone que este artefacto estuvo en una estancia muy grande, la estancia de Lucero, que estuvo ubicada principio y hasta casi mediados del siglo XX entre provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, a unos 50 kilómetros del Paraná. Era gente que tenía un inmenso poder adquisitivo, y se supone que por el comentario que ha llegado, o sea, no tenemos la referencia cierta, se construían muy pocos de estos artefactos en una fábrica en Córdoba, tal vez con una licencia importada o con una copia, digamos, de alguna licencia importada, pero están fabricados aquí en Argentina. Yo no encontré ahora la indicación, pero después, bueno, cuando hablé con mi hermano me pasó ese dato. Bien, seguimos un poquito. Vamos de nuevo, como hicimos en la charla anterior, tomamos un caso y sobre ese caso vamos a charlar un poquito sobre las condiciones que están casi, decimos,
por fuera, pero que terminan teniendo incidencia en el desarrollo tecnológico. Entonces tomamos un caso particular. ¿Por qué un caso? Lo escribo y esto ya estuvo, lo utilicé en la charla anterior. Por un lado, para eludir todo ese aspecto donde uno puede llenar de teoría y de palabras una situación y directamente, digamos, amasar la masa con las manos si se quiere. ¿Sí? También los casos sirven para pensar un poquito las propuestas o el enfoque y después ver si uno puede trasladarlo, trabajar en el aula. Estas cosas, esto que estamos charlando hoy, probablemente tenga aspectos que sí sirva más para el docente como cultura general que directamente para transformarlo en una didáctica áulica, pero no por eso deja de tener valor ponernos a pensar en estas condiciones. Y también porque yo considero que, bueno, los entrecruces con la historia, con la cultura, no tienen masa crítica todavía en la escuela, no resulta interés fuera del área de educación tecnológica, no tienen una presencia permanente en la cultura escolar. Dicho de otro modo, a veces la educación tecnológica o tecnología, cuando se hacen proyectos colectivos con otras áreas, va a la cola de lo que pueden decidir en otras áreas del conocimiento de la enseñanza. Bueno, y también la idea es explorar otras posibilidades curiosas y humorísticas en función de cómo se gestan y se desarrollan estas tecnologías. ¿A dónde vamos a parar con este caso? Bueno, a ver si esto me funciona. Ahí está. Antes de introducirnos en el caso, algo de lo que hablábamos hoy. Esquemáticamente, un motor es algo que recibe una energía de entrada y nos da energía mecánica o energía cinética, digamos, como parte de energía mecánica. Entonces, si estamos hablando de un ingreso de energía eléctrica en un motor eléctrico, tenemos un motor eléctrico. Si tenemos un ingreso de energía calórica o térmica, hablamos de un motor térmico, de los que hay muchas posibilidades. Pero bueno, tenemos acá un pequeño recorrido que vamos a hacer. Tal vez no por conocido no valga la pena en el sentido de poder ubicarnos en el momento crítico con el que quería introducir esta conversación. Digamos, de Herón en el siglo XX al siglo XVIII. Tenemos ahí un par de fotitos. Bueno, acá estuve renegando con este GIF animado de la Eolípila de Herón de Alejandría. Tal vez muchos lo conozcan, e incluso estuvimos hablando en estos días en el grupo grande del chat, se estuvo conversando. ¿Sí? Es una especie de juguete, digamos, ¿sí? Bueno, que calienta agua, ingresa vapor en un tubo y por la misma escape del vapor genera una rotación. Esta imagen que está arriba a la derecha es un GIF animado que no está animado en este momento, pero ya me ha pasado todas las veces que lo quería transmitir, al principio se veía y después no. Yo puse algunas fechas solamente a modo de curiosidad y también para que les quede cuando ustedes se lleven el que esté más interesado y se lleve tanto el PowerPoint como el video, tener algunos datos medio a mano de algunos usos del vapor o artefactos que funcionaron a vapor. Hay un registro del año 1120 con un caliope que funcionaba con vapor. ¿Qué es un caliope? Una especie de órgano de silbatos. ¿Vieron los silbatos esos? Bueno, un silbato común. Un órgano que funcionaba estilo silbato y que funcionaba con vapor. Se enviaba vapor a través de esos tubos, ¿sí? Y hay un registro ya desde esa época. Hay un registro 1543. 1543 estamos hablando de la época del fin de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, caída de Constantinopla y demás. Bueno, hubo un intento de impulsar un barco con palas movidas por vapor, pero no se tienen datos. Hay una especie de registro histórico que no sabemos si realmente tiene algún viso de realidad. Pero bueno, en las páginas que están generadas en España, por ejemplo en Internet, le dan
un montón de pila este muchacho Blasco de Garay. Otro registro, 1551, un artefacto similar al que vemos ahí, que es para cocinar de shawarma, no sé si lo conocen con otro nombre. Es una máquina de vapor, ¿sí? Una maquinita de vapor que genera vapor y se insufla sobre las paletas de eso, que no me recuerdan a las turbinas Pelton, y hace girar la especie de espiedo para algunos otros, ¿sí? Que son, no sé si conocen los shawarma, probablemente muchos lo conozcan o lo conozcan con otro nombre, que son una serie de bifes que se apilan y se van calentando desde los costados para generar una comida oriental que es muy, muy rica. Bueno, Taquiadín tenía en sus libros un artefacto que funcionaba de esa manera. Muy interesante. Esta foto es de un museo. No es del artefacto original, sino una especie de reproducción. Bueno, 1601, ya nos vamos acercando, estamos hablando ya de la modernidad. Aparatos para elevar agua por medio del fuego, ¿sí? En Italia. Y aparece lo que se considera la primera patente documental, es de un inventor español que, además de esta clase de bomba de agua, inventó el submarino, el aire acondicionado, y lo ven, no sé si se alcanza a apreciar en la pantalla el dispositivo que tiene ahí una, ¿cómo se dice? Una calidad de imagen que no es tan grande. Tenemos un recipiente, ¿sí? En el centro abajo, donde se calienta el agua, ¿sí? Lo que sería lo que denominamos caldera, y unas válvulas que permiten impulsar el vapor hacia uno o dos de los tanques. Y en el recipiente cerrado, generar una especie de presión similar a la del sifón de la soda para elevar agua al otro lugar. Tiene un ingreso, lo ven. Un dispositivo muy interesante, ¿sí? Que supuestamente funcionó con éxito para desaguar minas de plata en España. 1615, en Francia, un aparato similar para hacer funcionar la fuente, porque está bárbaro para hacer funcionar fuente, para tirar, levantar el agua, hasta que, bueno, aparece este registro que es de los que suelen aparecer en las divulgaciones más comunes o en los libros, que es la máquina de Somerset, que la idea también es elevar agua, ¿sí? Que fue reconstruida, pero Somerset, ahí vamos en algún detalle, como lo agregué en el último renglón, se gastó toda la guita tratando de hacer esa máquina que funcionó, le dieron una palmadita del hombro, muchas gracias, váyase, ya su maquinita anduvo perfecto. Y murió en la pobreza, pero la idea de Somerset después fue retomada. Aquí tenemos lo que se llama el carro de Verbies, 1678, un jesuita flamenco, bueno, creó este juguete, 65 centímetros de longitud, que ya tenemos la idea de un vehículo. Lo que no aparecía antes, me llamó la atención este dato, digamos, porque estamos hablando de ya un vehículo, es decir, un sistema propulsado a vapor que puede trasladarse y desplazarse, ¿sí? Y desplazarse por la propia generación, ¿sí? Que tiene el objeto. Si bien se trató de un juguete, es un antecedente que probablemente haya sido tomado más adelante o también haya tenido relación con el famoso esquemita de Newton, que después lo vamos a retomar en algún momento. Bueno, vamos a la máquina de Sabri, el amigo del minero. Es muy curioso esto, también el análisis, o por lo menos prestar atención a cómo presentan distintos autores, o incluso, bueno, distintas páginas de internet,
la cuestión de que quién fue el primero, quién no fue el primero sobre algunas cosas. Por ejemplo, en todas las páginas de carácter inglés o de norteamericanas y demás, la primera patente fue de Savery. Sin embargo, en todas las páginas que son españolas, mexicanas, y en esos textos estamos hablando, fíjense, vuelvo hacia atrás, de la patente de 1600, que es una patente que se registró en España y probablemente haya sido una patente que haya tenido solamente valor en España, pero bueno, vieron que para cierta cultura imperialista, por decirlo, lo propio es lo universal. Y entonces, casi 100 años después, consideran que la primera patente fue la de la máquina de Savery. La máquina de Savery funcionaba muy bien, pero tenía algunos problemas, digamos, en el sentido de que a veces generaba mucha presión y los obreros no querían ni acercarse a la máquina por el temor de alguna explosión. ¿Sí? Ahí estamos viendo en el costadito, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, también una idea similar a la que vimos de Jerónimo de Allanz, con una disposición diferente, pero la idea similar, o sea, el vapor que sale pasa por la válvula roja, ¿sí? Y con un cambio de válvulas entre la rojita y la negra que se ven a la derecha, se genera un efecto estilo de los bombeadores que muchos de nosotros hemos conocido en las casas, los bombeadores eléctricos. Bien, todo esto que estoy contando posiciona en este caso, por ejemplo, con la máquina de Savery, estamos pensando en Inglaterra, en un momento donde era muy necesario empezar a utilizar un combustible que no sea la madera para calentar, en principio, para la metalurgia sobre todo. Y entonces, bueno, el descubrimiento y ya empezar a trabajar, no el descubrimiento, pero porque las minas de carbón estaban conocidas, pero el trabajo sobre las minas de carbón era muy urgente. Y además, en segundo lugar, porque los bosques en Inglaterra estaban desapareciendo de una forma muy acelerada, digamos, en un estado de desesperación para mejorar el uso del carbón. Pero ¿qué pasa? Al intentar sacar el carbón de las minas, con las napas de agua que estaban a nivel superior, se llenaban de agua, y la máquina de vapor de Savery venía a ser un artefacto que permitía sacar el vapor sin que sea los típicos de las bombas manuales o los sistemas de tipo de acarreo, correa y soga en su momento, que además eran muy lentos. Entonces, bueno, o sea, era muy urgente tener en cuenta o llegar a producir alguna máquina que genere esta posibilidad. ¿Sí? En ese contexto estamos hablando de 1698. 1698 tenemos a Newton vivo, no sé si en el apogeo de su creatividad, pero sí ya siendo un personaje relevante, socialmente relevante. Ya Newton disputaba con los Bernoulli, con todo el mundo. Un detalle, Néstor, discúlpame. ¿Cómo? Sí. Un detalle porque así no se va del tema, el tema del arrasamiento de los bosques, para volver, aparte bien. Es un tema tan en boga en este momento por el tema de los ecosistemas y demás. Se llegó a prohibir cortar árboles porque los árboles pertenecían al imperio y había que hacer barcos. Y ya sabemos para qué eran los barcos, ¿sí? Por eso se reservaron los pocos árboles que quedaban para poder seguir produciendo barcos. Eso es el detalle que te quería marcar. Bueno, ese detalle que está bárbaro porque es real y es fuerte. Después vamos a retomarlo, si vos estás, Claudio, dentro de unas imágenes más, porque tiene que ver con la apertura del libre comercio con Francia en algún momento. Ahora vamos un poquito a esta cuestión histórica. También, este contexto que es el que
de alguna forma también genera las condiciones para que se arriesguen a invertir en el desarrollo de estas máquinas. Imagínense que no estamos hablando de un momento donde el inventorcito en su casa, que eso no sucede nunca, digamos, pero, o en raras ocasiones, se dedica a sacar algo brillante, ¿sí? Sino que estamos hablando de mecanismos, de sistemas, que además de ser muy costosos, implican a un montón de gente trabajando en esto. Sabri no debe haber tocado un tornillo, ¿sí? Imagino. Bien, entonces vamos a dar una pasadita política y ya volvemos. Tenemos a Huygens. Sí, estuve tratando de buscar cómo se pronuncia porque nosotros siempre lo pronunciamos como sea. Bueno, ustedes se acuerdan que tuvo un debate muy importante con Newton acerca de la naturaleza de la luz. Newton proponía que la luz estaba formada por minúsculos cuerpos, decimos nosotros, y Huygens proponía que la luz se comportaba a la manera de ondas. Ese debate se dio en Inglaterra porque este tipo, Christian Huygens, bueno, era un hombre de mundo, giraba un poco con los equipos diplomáticos, y entonces andaba por todos lados, se instala en Inglaterra, está este debate con Newton, sigue, pero en algún momento es llamado por Colbert, que estaba organizando para Luis XIV la Academia de Ciencias, y entonces dice, vamos a traer lo mejor que tenemos, y trae a este señor que había inventado el reloj de péndulo, por ejemplo, hace poco tiempo. Huygens toma como ayudantes a Leibniz y a Papin, ¿sí? Para los que por ahí no han escuchado, Leibniz inventa el cálculo diferencial, tiene una agria disputa con Newton. En realidad Newton lo pelea, digamos, porque Newton, como era un tipo muy cerrado, escribía muchas cosas que después no las publicaba. Entonces, cuando Leibniz propone o muestra o publica el cálculo diferencial, con la notación que más o menos hemos utilizado los que alguna vez hemos cursado por esas matemáticas, Newton salta a los yugar diciendo yo ya lo tenía 20 años antes, y se arma una disputa muy importante y un encono muy importante, especialmente de Newton sobre el Leibniz, que es un tipo que sufrió mucho esta situación. Bueno, y Leibniz, amigo de Papin, van juntos a trabajar con Huygens. En un momento se arma una gran disputa en Francia, la cuestión del desembarco de unos grupos protestantes y demás. Entonces el rey Luis XIV genera una especie de persecución o de sospecha sobre los protestantes. Entonces Huygens, que era un intocable en la época, una especie de Newton, dice, mira, el lugar más seguro es en Inglaterra, vas a tener con quién trabajar, y lo manda a Boyle, ley de Boyle, ¿se acuerdan? Que en un sistema, el producto de la presión por el volumen, bueno, la ley de Boyle y Mariotte en algunos materiales hemos leído, porque bueno, depende de la fecha, y fíjense que esas discusiones entre Francia e Inglaterra permanecen incluso en los nombres que nosotros heredamos en este momento. Bien, y Boyle lo ubica con Hooke, que era amigo de Newton. Ahí está trabajando, desarrolla varias cosas, rifle aire comprimido, presión, perfecciona un formato de bomba de vacío, pero lo que no escribe acá es que se dedica a escribir mucho de esto que se estaba desarrollando en Inglaterra para publicarlo en Francia. No se sabe si inventa o utiliza una válvula de seguridad para los sistemas de presión de vapor, y en algún momento dice, bueno, pero en Alemania se gana mucho más, me voy para allá. Trabaja perfeccionando la máquina de Savary, pero bueno, las guerras lo mandan de vuelta a Inglaterra. Pero cuando vuelve a Inglaterra estaba el peor momento de la situación entre Newton y Leibniz, y este tipo era amigo de Leibniz y era discípulo de Huygens, y entonces cae en desgracia y
No sé si hay algún otro dato interesante, pero es muy importante para nosotros acá lo que no escribí en esta diapositiva, que es el que hace escritos que van a quedar y van a llegar a Francia, ¿sí? Con todos los desarrollos que se estaban produciendo en Inglaterra. Bueno, y acá vamos a un artefacto, ¿sí?, mucho más conocido, que estamos hablando de la máquina de Newcomen. Newcomen en su momento, socio de Sabre, sí, pero más joven, con otro impulso, y además con esa necesidad de perfeccionar lo desarrollado, mientras, digamos, el sistema de funcionamiento económico de Inglaterra no ya estaba funcionando con las máquinas de Sabre y todos los lugares donde se podía, y a nadie le interesaba demasiado en mejorar ese sistema, porque no importa si se morían algunos esclavos ahí, total, en una explosión, porque metemos otra máquina y listo, la cuestión era sacar carbón. En este caso, trabaja con una máquina que utiliza el carbón a mucha menos presión, ahí más o menos. No sé si está funcionando el GIF animado. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Bien, bueno, bien, tiene un sistema de válvula, un sistema de presión. La presión del vapor impulsa el émbolo hacia arriba, después el enfriamiento hace que la presión atmosférica lo deje bajar y así se repite. Bueno, este sistema que funcionaba bastante bien y separaba el tema de las cañerías. Fíjense, separaba el tema de las cañerías, de la presión del vapor en el interior de las minas. Lo que llegaba al interior de la mina era el movimiento que vemos ahí alternativo, digamos, para bombear con otro sistema de bombeo que no es el que aparece acá. O sea, lo que nosotros vemos en la máquina aquí es el sistema motor. Bien. Aunque, y un detalle... Sí, perdón. Sí. Un detalle es el concepto de vacío, ¿no? Nada más que esto, el concepto de vacío, ¿no? Que estaba tan de moda en esa época y fue determinante, ¿no? Porque hay un experimento famoso con el tema del vacío y fue determinante en las cabezas de los científicos, digo, nada más. Bien, pero estás diciendo, mirá, con muy buen tino, por supuesto, con conocimiento, todo lo que va a venir ahora. ¿Qué es esto que está tomado del libro acá del amigo? No, pero está perfecto, porque precisamente venía a esto, acá está Gerardo presente, le hemos robado texto de sus valiosísimos materiales. Bueno, el texto es mucho más largo, pero a mí me gustó tomar las oraciones, digamos, fuertes de este texto, ¿no? ¿Cuál es? Porque estamos hablando del vacío, y es cierto lo que hablaba Claudio. Unos años antes se había pensado en la posibilidad del vacío, se acuerdan la experiencia de los hemisferios de Magdeburgo y demás, y entonces, en el libro Contenido para Educación Tecnológica, segunda parte de nuestro amigo Gerardo, pone, ¿cuál es el modo más fácil de producir vacío? Bueno, llenar el cilindro con vapor de agua y enfriar, esperar a que éste se condense. Y entonces aprovechar la presión atmosférica, ¿no? Y entonces aclara Gerardo en su material que se inicia una revolución en la utilización de la energía, la de motores térmicos, la de la utilización del calor para producir trabajo. Fíjese que en principio la idea es esta, ¿sí? Esta combinación del calor y el enfriamiento con el vacío, ¿sí? Así que, bueno, le agradecemos acá al amigo Gerardo que está presente, pero estamos hablando de la situación clave, ¿sí? Y esta situación clave tiene un camino científico también, que era el que comentaba Claudio recién, ¿sí? Los invito a ir indagando sobre esta situación. Bueno, y vamos a charlar un poquito de un caso, como decíamos hoy. El caso es el de Cugnot, ¿sí? Me gustaría, antes de jugar con el caso de Cugnot, que es solamente para introducir algunas ideas, basándonos, como hemos hecho con Chape, basándonos en algún recorrido de la vida de este señor, no porque sea en sí interesante o porque nos pongamos con los chicos a hacer una biografía de Cugnot, que no tiene ningún sentido, sino para
en tejer los espacios que hay entre un desarrollo tecnológico y lo social, que a veces nos cuesta, a veces no tanto y a veces nos cuesta. Yo quisiera saber si lo pueden escribir en el chat con sí o con no, y ahí empezamos a jugar un poquito en el chat. ¿Quiénes escucharon hablar de Cugnot o tienen alguna referencia y quiénes no? A ver si lo pueden hacer rapidito, les pedimos a los que estén conectados que nos den esa referencia. Y ahí te cedo, Marcelo, el comando. Una vez que tengamos varias respuestas, seguimos. No aparece. Bueno, lo primero que podemos ver con esto es que no es una de las figuras señeras que suelen aparecer en la enciclopedia, en los comentarios. No es una de las figuras de la que se hable mucho tiempo. Con lo cual nos viene bárbaro. Yo lo tengo todavía, un blog ahí de escritura y he escrito sobre este personaje y otro como gente ignota, digamos, no son muy conocidos, pero nos va a servir el tomar algo de este señor para ir comprendiendo cómo se desarrollaron los acontecimientos del siglo XX para llegar a la revolución del siglo, XVIII, para llegar a la revolución industrial, ¿sí? Sin ir directo al objeto señero que es la máquina de vapor. ¿Tá? Bueno, lo que les voy a pedir es, como hemos hecho, no sé si alguno de ustedes ha estado en la charla anterior, muestro una diapositiva y les voy a pedir que rápidamente me escriban en el chat sí o no, o uno o dos, en función de cuál le parece que es la respuesta correcta. Es una forma de jugar al elige tu propia aventura, digamos, pero es solamente a modo curioso, para que no se nos duerma, para que no hable todo el tiempo yo, y nos pongamos a conocer a este personaje. 1725, siglo XVIII. Nicolás José Cugnot nace en la Lorena, en Francia, un territorio que estaba tironeado entre Francia y Alemania. ¿De qué tipo de familia provenía? Entonces ahí les pido, si responden de la nobleza, la familia adinerada, escriben 1, y si es de una familia de clase media-baja, escriben 2. Lo pido que lo hagan rapidito, así pasamos a la próxima y nos enteramos de quién estamos hablando. Bien. Tenemos más 2 que 1. Sí. Y bueno, realmente nació en una familia de clase media-baja. No era el caso de Schaap, ¿se acuerdan lo que hicieron en la charla anterior? Que tenían un título nobiliario. O sea, tipo nace en 1725 en familia media-baja. Los padres, como era muy curioso, los mandan a estudiar. ¿Qué estudia? ¿Una escuela militar o una escuela conventual? 1 o 2, rapidito. Bueno, bien, buenísimo. Bien, resulta que lo mandan a estudiar a una escuela militar, a una escuela conventual lo habían mandado a Schaap, que era el caso anterior, pero lo mandan a una escuela militar. Bien, 1750, tiene 25 años, se interesa por la estrategia militar, los artefactos de guerra, las fortificaciones, toma contacto con los trabajos ingleses sobre el uso de vapor y todo lo que escribió Papin, que había elegido trasladarse a Inglaterra para trabajar con Boyle. Pero lo meten preso. ¿Por qué? ¿Por rebelde y contestatario o por leer libros ingleses y desperdiciar plomo? A ver. Buenísimo. Parece ser que el tipo leía libros ingleses y además utilizaba las balas que no servían para hacer soldaditos y imaginar sistemas de fortificaciones, de guerra, de situaciones de campaña y demás. Entonces los oficiales lo meten preso. 1763. Se destaca como ingeniero militar, o sea que le fue bien con todo lo que estuvo haciendo. Unos años después publica los libros que lo ubican en el primer plano de los expertos en guerra del siglo XVIII. Pero había llamado la atención con un invento que revolucionó el uso de armas de fuego en enfrentamientos bélicos. ¿Qué hizo? ¿Diseñó un fusil de largo alcance y precisión o diseñó una lanzadera de obús para bombardear? Vamos, 1 o 2. Buenísimo, está dividida acá la cosa. Bueno, resulta que diseñó un fusil de largo alcance y precisión, que es el padre de los fusiles que nosotros hemos visto en las ilustraciones. El padre, digo, porque no es el diseño final, de las ilustraciones de invasiones inglesas, de
de la guerra de independencia, de Estados Unidos, esos de un solo tiro. En su momento, a él le toca, lo mandan al frente del sur de Polonia. Ahí en el sur de Polonia había un grupo de soldados que eran nativos de ese lugar, una especie de mercenarios llamados los ulanos, que después también participaron de otras guerras, están emparentados con lo que serían los gitanos, que nosotros conocemos. Y los ulanos no tenían, no contaban con algo que los países supuestamente ilustrados de Europa contaban, que era esa caballerosidad de enfrentar al enemigo antes de matarlo, de tenerlo cara a cara. Entonces, los ulanos querían matarlos apenas los veían. Y entonces él diseñó el fusil de largo alcance para que los ulanos pudieran hacer su tarea sin esperar enfrentarse con la espadita o con un fusil de los que se conocían hasta ese momento. Entonces el tipo se hace muy famoso en esa época y lo vienen a ver el ministro de Relaciones Exteriores, pero también el ministro de Guerra y un montón, Choiseul y su ingeniero Gribovor. Estos dos tipos, ¿quiénes son? Ya después lo vamos a contar un poquito. Choiseul es el personaje al que le dan la organización de Francia después de la Guerra de los 7 años. La organización militar, la organización sería como un ministro del Interior, sería para nosotros, y también de Relaciones Exteriores. Entonces le tiene a cargo la especie de resurrección francesa después de la Guerra de los 7 años. Estos se acercan a Cugnot porque ya había escrito sobre fortificaciones militares, se utilizaban sus libros en Europa, porque un oficial suizo, tal Planta, le sugiere que se podrían construir carros a vapor para llevar armamentos y no tener que depender tanto de la fuerza humana o de los caballos que eran tan escasos, o de otros animales de carga. Entonces, bueno, en esas conversaciones le mencionan algunos escritos de Newton, y ahí está un dibujito que cuenta uno de los materiales de Newton, que suponía que en el futuro se podrían fabricar cosas así sin ninguna pretensión de ser un diseño funcional. Newton muestra cómo calentando agua, ¿sí? Tal vez tomando ideas de las que ya vimos, calentando agua y generando presión de vapor, podría producirse movimiento de un carro. La pregunta es, ¿qué opina Cugnot? Esta es la pregunta central acá. ¿Qué opina Cugnot? ¿Excelente idea de Newton o como ingeniero Newton se hubiera muerto de hambre? A ver, uno o dos. Bueno, para Cugnot, Newton se hubiera muerto de hambre porque ese diseño no era funcional. Había que tener algunos conocimientos técnicos, sobre todo de mecánica, digamos, que permitiesen que esta idea, que en principio es genial, podría transformarse en un artefacto funcional, digamos, ¿sí? Y fíjense que acá también estamos hablando de esta cuestión de que tengo que pasar de la idea, de una idea general, de un efecto que quiero lograr, ¿sí? Hacer el trabajo, digamos, tecnológico de síntesis, que sería, dada una función que quiero lograr, encontrar una estructura que lo resuelva. En este caso, tampoco le podemos pedir a Newton que tenga en cuenta detalles mecánicos menores, pero es cierto que hay un camino todavía por recorrer para que sean posibles, digamos, los funcionamientos a vapor. Entonces este señor empieza a idear esta idea de un carro movido a vapor. En 1767 comienza la construcción de sus prototipos a partir de un ingenioso método, diferente a lo conocido, para, ¿qué cosa? Lograr el control de la presión del vapor o para transformar el movimiento rectilíneo alternativo en circular. A ver, uno o dos. Resulta que, claro, no había mecanismos de transformación eficaces de movimiento rectilíneo alternativo en circular. Y entonces a él se le ocurre un sistema que podría servir para mover un carro, ¿sí? Ahí después vamos a entrar en más detalle en este sistema. Acá tenemos un esquema de su especie de prototipo. Lo que vemos, bueno, lo que se ve adelante, medio con amarillito y rojo, no sé si alcanzan a verlo bien, tengo una caldera, ¿sí? Un calentador de agua, sería a presión, que envía por la tubería presión de vapor a unos cilindros
que moverían esos cilindros, proveen un movimiento alternativo. Ya vamos a ir a un poquito más de detalle. Y este movimiento alternativo, a través de un mecanismo que también lo vamos a visitar, mueve esta rueda R, que es la rueda de tracción y además de dirección. ¿Sí? Hay un señor sentado en el asiento que está atrás con un control de dirección, con una especie de reducción, unas ruedas grandes detrás para utilizarlo como equipamiento de carga. ¿Sí? Y bueno, y esto sería lo que él llamó el fardier. Fardier, una especie de traducción de vagón o algo así. A mí me encanta el nombre que se le ocurrió a él, pero Gribovol y José le proponen que eso es un objeto automóvil. ¿Sí? Y ahí aparece la palabra automóvil por primera vez, que tengamos registro de lo que se conversó ahí. En 1769, recuerden el año 1769, porque es importante para el paralelismo con Inglaterra. Realiza las primeras pruebas con el Fardier y resultó ser el primer automóvil conocido en la historia. Se mueve unos metros. ¿Y qué hace José? ¿Lo compromete a incorporar mejoras en un tiempo limitado? ¿O le dice, bueno, dale para adelante, todo lo que necesites, tiempo y fondos, contá con eso? 1 o 2, vamos. Bárbaro, bárbaro. Y sí, era de esperar. Esto funciona, vamos a darle para adelante, pero no te tomes toda la vida para hacerlo. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, José está muy interesado, es prácticamente el personaje con más, no digo con más poder en Francia, pero el mayor responsable de que Francia vuelva a tomar vuelo después de la guerra de los 7 años, que ya lo vamos a comentar. Bueno, pero en 1770 el tipo no, lo que le dieron no le alcanza, y entonces Gribovoi, acuérdense, ingeniero, José era un duque, un personaje influyente en Francia, negocian la financiación con el rey Luis XV. ¿Qué dice el rey? ¿Se entusiasma y dispone de cuantiosos fondos o le quita su respaldo y que lo financia a su riesgo, como recuerdan que le pasó a Schaap con sus telégrafos? Bueno, 1 o 2, ahí vamos. Bueno, no le tienen fe a Luis XV, pero resulta que Luis XV, lo que haya que poner, dice en ese momento. Fantástico. Entonces, ahora podemos darle para adelante con esto, a todo vapor, digamos. 1770 estamos hablando. Después vamos a ver. 1770, que en Francia. No, ¿quién nació? Perdón. Ahí Belgrano, Belgrano. Es un amigo nuestro. Bien, nace Belgrano. Después lo vamos a poner en contexto. Sí, totalmente. Bien. 1771. El segundo Fardier funciona mejor. O sea, le ponen toda la plata, el tipo construye de nuevo, arrastra material pesado, arrastra cañones. Después les tengo los datos técnicos, se los aporto. Programa paradas cada 15 minutos para alimentar la caldera con agua y carbón. El primero funcionaba a leña, el segundo a leña o carbón, pero con carbón calentaba más rápido la caldera. Bueno, es largo acá. Quitar la ceniza, enfriar los cilindros, pero resulta que sucede el primer accidente automovilístico de la historia. ¿Qué le pasó? ¿Atropelló a un obrero o chocó contra un muro? 1 o 2. Vamos. Recuerden el muro de Cugnot, que después lo vamos a mencionar. Se choca contra un muro. El chiste era que no le había puesto frenos al Fardier, pero en realidad sí tenía un sistema de reducción de velocidad. Lo que no tenían los primeros modelos sí era un freno efectivo, como nosotros pensamos, como un subsistema separado del sistema locomotor. Bueno, se chocó contra un muro. 1772. El accidente, los problemas político-económicos de Francia, a los que vamos a volver, conspiran para que le quiten el apoyo cuando tenía preparado su tercer modelo. Y el rey, ¿qué decide? ¿Pagarle una pensión anual por sus servicios o ponerlo a diseñar cocinas a vapor? Vamos, 1 o 2. Bárbaro. Resulta que el rey dice, che, tírenle unos mangos a este muchacho que está bien todo lo que hace, pero no más Fardier. Y ahí después vamos a ver cuáles son las condiciones que se dieron para que esto suceda así. ¿Sí? Bárbaro. Viene la Revolución Francesa. Con la muerte de Gribovol y la Revolución Francesa, Cugnot pierde su pensión, queda desprotegido, desempleado, y se exilia a Londres y colabora con Watt, o en Bruselas y vive en la pobreza. A ver, 1 o 2. Resulta que
se tiene que exiliar a Bruselas y vive en la pobreza durante 10, 11 años. Y en 1800, cuando ya está Napoleón en el poder, dice, bueno, pero este tipo es alguien que tenemos que repatriar para traerlo. En Francia no puede perder este cerebro, pero resulta que después se olvida de que lo trajo, no lo recibe personalmente, estaba muy ocupado en Napoleón, y termina muriendo en París sin dejar descendencia. Su modelo final, ¿se expuso en el Conservatorio de Artes y Ciencias o fue entregado a otros inventores para seguir desarrollando? Ya tiene 75 años, es un hombre grande, para la edad, en la época es un longevo, podríamos decir. Dividida la cosa, pero resulta que todavía en el Conservatorio de Arte y Ciencia de París está el tercer Fardier, que lo tenía construido y lo tuvo que guardar durante la época de la Revolución en un granero tapado con paja, hasta que alguien después lo encontró, pero no mucho tiempo después, y lo expusieron. Bien, acá voy a dejar de compartir esta pantalla un segundito para mostrar un par de videos o pedacitos de videos que muestran el funcionamiento del Fardier, para que también tengamos en claro. Son de un minutito, una cosita así, nada más. Así que esperen que voy por este va a mostrar el mecanismo, que creo que es muy interesante, y por eso después los otros a lo mejor lo podemos pasar, Vito, o no pasarlos, pero este explica el mecanismo y me parece que está muy bueno. A ver. Ahí se ve moviéndose. Bien, esto se va a ir acercando y va a ir mostrando distintas partes de funcionamiento. A lo mejor metemos algún bocadillo, pero me parece que es bastante elocuente cómo es el funcionamiento del artefacto. Por supuesto, el que quiera aportar. O preguntar. Por supuesto. Ahí vemos el vapor ingresando en el cilindro, que sería en este caso de simple efecto. Tiene dos, uno de cada lado de la rueda delantera, que es una sola, y es la rueda que también tracciona, que además de tracciona es de dirección. Al ser de simple efecto, ¿qué hace que el émbolo vuelva para arriba? Una vez que se produce el escape, en este caso es un movimiento que tiene ya una cierta inercia. Claro, pero no igual que las ruedas de las máquinas de vapor. Supongo que se abre una válvula y libera... Se abre una válvula, se abre una válvula de escape. Ahí se ve doble efecto. Ahí está. Son dos cilindros, claro. Son dos cilindros, uno de cada rueda, y cuando baja el pistón, acciona la válvula distribuidora. Claro. Entonces equivale a uno de doble efecto, porque son dos de un efecto en sentidos opuestos. Pero está bien, todos aprendemos con esto. Cada movimiento, sí, está fantástico. Cada movimiento de uno de los cilindros produce un cuarto de vuelta, digamos, de la rueda. Sí. Como van en forma alternativa, será un motor paso a paso que, claro. como es, que da esta sensación de continuidad de movimiento. ¿Habrán hecho carreras con uno de estos? Ahora voy a mostrar, resulta que en Francia es muy común que se hagan réplicas, y ahora mostramos alguna réplica en funcionamiento. Bien, este está bárbaro. Ahí se ve. Me imagino para estacionar lo que habrá sido. Sí. Tiene inversión de movimiento hacia atrás, y creo que no sé si en este video o en otro se muestra.
bueno, lo voy a cortar un poquito para ya, ganar tiempo. Y les voy a mostrar uno que también es muy, muy breve, que en una película de 1939, si no me equivoco, que se llama La Bestia de Acero, referida a los trenes, se cuenta, la muda sería con sonido, pero muda, esto, que es fantástico, una película alemana. Bueno, no era muda, perdón. Bueno, el choque del Fardier de Cugnot. Bueno, seguimos ahora un poquito más y ya vamos cerrando la idea para hacer algunas reflexiones, me parece que sí. Bueno, voy a tratar de pasar rápidamente, pero me gustaría hacer alguna observación aquí. Pongo una cronología para ver, para que también tengamos en mente algunas de las situaciones que hacen que la revolución industrial se motorice en Inglaterra y en Francia, que había desarrollado el primer vehículo, se quede, por decirlo de alguna manera. Esto sería un paralelo entre la vida de Cugnot, acontecimiento de Francia, de Inglaterra y de América o de otros lugares del mundo, todo el siglo XVII que nos interesa. Lo voy a comentar rápido como para pasarlo, y en algunas cosas voy a poner atención. Primero, 1715 en Francia, muere Luis XIV, nace Luis XV. En Inglaterra, ya en 1701 estaba la máquina de Savary, ¿sí? La máquina de Newcomen en 1712, hay otros desarrollos, termómetro de mercurio, hay leyes que ordenan la cuestión de la fábrica y demás, pero lo más importante que sucede es que en 1707 el rey, que ya había perdido algo de poder antes, reina pero no gobierna, es el dicho, ¿no? Se forma el parlamento, y en el parlamento empiezan a ingresar comerciantes, pequeños productores y demás, que toman decisiones de Estado que no son la única cabeza de decisión del rey, como pasaba en Francia, sino que tienden a mejorar los intereses de lo que sería la clase burguesa, ¿sí? de Inglaterra. Entonces, el apoyo a todos estos desarrollos viene con los intereses de esta clase burguesa. Piensen que después, más adelante, en algún momento, Marx no va a hablar de la burguesía, digamos, como el mal del mundo, sino que como un paso evolutivo necesario para que después el proletariado llegue al poder. ¿Tá? Desde ese punto de vista estaba visto esto de la burguesía, mientras en Francia el absolutismo era absoluto, por decirlo. Bien, 1730, George II, el sistema constitucional, y entonces hay una constitución que limita de nuevo los poderes del rey. Hay algunos inventos que aparecen ahí. Mientras tanto, se están formando virreinatos en América, se imprime una enciclopedia china, diccionario español. En 1739, bien abajo a la derecha, atacan a Portobelo en Panamá, entonces empiezan a buscar nuevas vías de comunicarse España con América o de tráfico que esté ajena a la piratería en Centroamérica, digamos, y entonces empieza, si bien ya había arrancado antes, fíjense arriba a la derecha, empieza a imponerse lo que llamamos el Camino Real, que es el camino que va desde Buenos Aires, pasa por Córdoba, Tucumán, Salta, ¿sí? Y empieza una vía comercial en nuestro territorio, que es muy importante porque esto va a dar origen a la larga al Virreinato del Río de la Plata. En Francia hay un boom agrícola, se incorpora la plata del maíz, hay un montón de producción, pero este boom agrícola es no hay desarrollos o muy poco desarrollo que sean del cuidado de las cosechas. Entonces, a lo que salga, cosechamos y lo que salga. En Inglaterra crece el poder de los ministros. En ambos países la población urbana va creciendo demasiado. En 1743 hay un caso muy interesante, y acá mencionamos a Madame Pompadour, que entra como amante del rey, una de las cortesanas que es amante del rey. ¿Por qué es importante Madame Pompadour? Porque Madame Pompadour
convence al rey de que Francia se tiene que, de alguna forma, modernizar. Pero cuando digo modernizar, no actualizar, sino entrar en esta modernidad que se estaba desarrollando. Y entonces dan los primeros apoyos a Diderot, a D'Alembert, para que empiecen a publicar su enciclopedia, y también se generan esas reuniones de salón que todos hemos visto en películas y demás. Madame Pompadour le interesa que las nuevas ideas que se están desarrollando en el mundo, en otros países, estén en Francia y que Francia llegue a ser la potencia. Mientras tanto, fíjense, ahí estamos hablando, Cugnot está con su estrategia militar, pero en 1756 pasa el fenómeno, creo que a raíz de que Francia quede atrás en la carrera, si se quiere, no una carrera porque no tiene un destino fijo, digamos, pero en la carrera por la tecnología, que es la Guerra de los 7 años. Se arma una guerra que es prácticamente una guerra similar a la Primera Guerra Mundial, digamos, porque abarca los países de Europa, casi todos los países entran en guerra. De un lado lidera Inglaterra, el otro lidera Francia. Francia pierde la guerra, mueren cientos de miles, 200.000, 300.000 soldados franceses. Al rey poco le importa, pero Francia pierde su territorio en Norteamérica. Y además, sucede esto. Los ingleses, que ya estaban muy endulzados por otros lugares, llevan adelante una invasión al Río de la Plata. Y Pedro de Ceballos, que era un capitán español, rechaza el ataque inglés. ¿Sí? Pedro de Ceballos, muy importante porque va a ser después el primer virrey nuestro. En ese contexto se instalan las factorías en Malvinas, pero como había que achicar gastos, digamos, al rey no le interesa nada que se habían instalado grandes factorías en Malvinas, y entonces les entrega, después de un par de años, a la Capitanía de Buenos Aires, le entrega el espacio de Malvinas con lo que esté construido, dice en el texto. ¿Sí? Como Francia y España en ese entonces estaban de buenas migas, se le pide a Bougainville que desaloje Malvinas y deja todo instalado. Francia pierde los territorios de Norteamérica, Canadá, la Luisiana, y en 1764 se le encomienda a Choiseul la reconstrucción, que es el tipo que lleva adelante los proyectos con Cugnot. ¿Sí? Mientras tanto, Watt en Inglaterra está fabricando el condensador, y en 1769, hoy hablamos de eso, mientras Cugnot construye su primer Fardier, Watt patenta su máquina de vapor. Esto sigue, bueno, lo de Choiseul, lo de Cugnot ya lo conocemos, pero aparece en escena en 1770 Madame du Barry. O sea, sale Madame Pompadour, entra Madame du Barry, en el medio de eso, estaba hablando del chusmerío de la corte, en el medio de eso, la mujer de Choiseul pasa a ser una de las favoritas del rey y compite con Madame du Barry por ese lugar. Gana Madame du Barry, Choiseul pierde su cargo, lo echan y todos los proyectos que Choiseul llevaba adelante caen. Entre ellos cae el desarrollo del Fardier de Cugnot. ¿Sí? Mientras en Inglaterra, esta organización social dada por la generación del Parlamento funciona a todo vapor, por decirlo. ¿Sí? Se aparece la primera fábrica hidráulica, la de Arkwright, una fábrica puesta a la orilla de un río, todo movida por la energía cinética, ¿sí? Que producen los motores hidráulicos que están puestos sobre los ríos. ¿Sí? En máquina aparece la máquina de Boulton Watt. Bueno, en 1786, como comento esto, hay un tratado de libre comercio, hay paz con Inglaterra, Francia e Inglaterra, y hay un tratado de libre comercio. Es una macana para Francia porque entran a Francia productos baratos de Inglaterra. Inglaterra se produce, es como un paraíso, digamos, y entonces la industria decae y Francia empieza a haber un gran descontento del pueblo porque todo lo que ellos producían no lo podían vender en ningún lado, el populacho sobre todo, porque los productos de Inglaterra eran mucho más baratos. ¿Sí? En ese tratado de libre comercio, Inglaterra le cede la madera que hablaba Claudio hoy Francia le cede grandes maderas de los bosques que iban tomando, sobre todo en la zona de flamenca, digamos, y lo trasladan a Inglaterra. El descontento es tan grande que viene, entre otras
detalles, la toma de la Bastilla y demás. Mientras tanto, en el Río de la Plata, fíjense, 1776 el virreinato, nace San Martín, está la rebelión de Túpac Amaru, y es muy importante esto. En el periodo de 1790 a 94, Belgrano toma toda la información de la enciclopedia, toda la información de la ilustración española, es una especie de genio total. Claudio a lo mejor no puede dar algún detalle más, pero elige volverse a Buenos Aires. Claudio, ¿alguna palabrita de esto? Sí, a él le ponen como niño de oro desde España y lo mandan como CEO de la aduana acá, o sea que era a la mayor autoridad administrativa. Y él trabaja de eso durante 15 años hasta 1810. Bien. En Francia viene el periodo de la Revolución Francesa, el terror, las asambleas y demás, y en Francia se empieza a acomodar, por decirlo de alguna forma, políticamente, cuando viene Napoleón con otra visión, ¿no? Cuando viene Napoleón. Mientras tanto, en Inglaterra aparece el regulador de Watt, la primera locomotora, ¿sí? Perdón, me pasé, la primera locomotora, los rieles de hierro y demás, y Cugnot ya está en Bruselas y se está muriendo. Acá les dejo un cuadrito para que lo miren después, no era tampoco la idea de mostrarlo ahora, de la revolución industrial vista desde Inglaterra, que está muy interesante, me pareció con muchos datos. Aparece la máquina de vapor, ¿sí? Pasamos a lo de la revolución industrial, esto lo voy a comentar brevemente, ¿sí? La máquina de vapor mueve maquinaria, molinos, fábricas, ¿sí? Se utiliza, por supuesto, para el bombeo, pero la máquina de vapor era tan versátil que podía subirse arriba de un carro y generar transporte, ¿sí? Me llamó la atención conocer que hubo tanques de guerra a vapor en la Primera Guerra Mundial, funcionaban a querosén, se dejaron de fabricar, o por lo menos de llevar a la guerra después de varias tandas, porque se fabricaban en Estados Unidos, porque se morían los tipos adentro con los gases y demás. Apisoladoras, grúas, ahí, y tenemos la locomotora de Trevithick, ¿sí? El famoso concurso de Reinhill, 1829, donde Stephenson, con su rocket, gana la carrera, ¿sí? A todo esto, la revolución industrial está completamente en marcha. Y recién, en 1852, tenemos un desarrollo interesante en Francia con el dirigible que funcionaba con una máquina de vapor. O sea, A ver, acá sí. quiere hablar una compañera, Ana. Sí, por favor. Sí, quería hacer la acotación, que qué importante todo lo que nos estás enseñando y recordando también en algunos casos, porque viste que siempre estuvo marcada la figura de Ford, ¿sí? Y de Benz en cuanto a la parte de automóvil, ¿no? Y qué bueno poder destacar otros personajes importantes de la historia. Así que de mi parte agradecerte también por lo que estás exponiendo y nos estás contando. Bueno, gracias. Yo creo que la figura de Cugnot, más que la figura, digamos, del desarrollo que pudo lograr, es central en algunos aspectos que ahora quisiera comentar rápidamente. Ahora voy a pasar de largo esto que ya lo hemos mencionado, esta imagen. Acá están las especificaciones técnicas, es para que lo tengan nada más ustedes. Y una idea que se puede, por supuesto, no de esta manera, yo se los cuento que se puede trabajar en el aula, que es ir viendo esta cuestión de los linajes técnicos. Busquen los que no han tenido contacto con esta terminología, esta cuestión de cómo para algunos evoluciona en la historia y la tecnología, para otros no evolucionan en otros aspectos, pero no hay evolución similar a la de la biología. Pero sí esto, quisiera centrarme un segundo en esto. Lo que tengo a la izquierda, no sé si le funciona a la vista el GIF animado. Funciona así, bien. Es el áncora, ¿sí? De un reloj de péndulo. El reloj de péndulo, el péndulo en su movimiento hace el vaivén y un engranaje con una forma específica, digamos, va girando, va siendo enganchado por uno u otro. Se llama áncora porque áncora es el ancla de los barcos, ¿sí? En latín, y entonces, bueno, tiene ese formato. Así se movía el reloj de péndulo. Por eso yo creo que Cugnot, cuando tiene que desarrollar un movimiento circular llevado desde un movimiento alternativo, lo hace de una forma muy similar o que remeda mucho el reloj de péndulo de Huygens. ¿Por qué? Bueno, yo creo que
por un lado, este reloj de péndulo que había sido inventado por Huygens mucho tiempo antes, Papin fue su discípulo, ¿sí? Y se embebió de todos los desarrollos y la genialidad que tenía ese tipo en la cabeza, y además escribe mucho. Cugnot se forma con la lectura de Papin, entonces me parece que de alguna forma, naturalmente, tenía que pensar en un mecanismo similar al de la relojería para su desarrollo. Hubiera sido un esfuerzo grande pensarlo de otra manera, porque la formación que tiene él proviene de esta especie, si uno quiere, lo pongo entre preguntas, de herencia artefactual. ¿Sí? Bueno, ahí agregué un GIF animado sobre también el funcionamiento del mecanismo, lo encontré en último momento, me pareció bueno agregarlo acá. También contiene esas ideas que remedan mucho al reloj de péndulo, ¿sí? Que es la formación científico-tecnológica que recibe Cugnot, dado que en Francia no había desarrollo de vapor, por lo menos importantes, cuando él empieza a trabajar con el Fardier. Bien, bueno, acá solamente para cerrar, nosotros solemos tener más claros los efectos o impactos de los inventos o los desarrollos sobre la sociedad que al revés, pero acá mirando un poquito toda esta historia que le acabo de contar, los invito a realizar ciertas lecturas. Vemos cómo los acontecimientos sociales, ¿sí? Generan, obturan el desarrollo de las tecnologías. También, siguiendo a Simondon, el Fardier es un individuo técnico, no es un hecho individual, ni social y cultural, sino social y cultural, y que si es un individuo técnico, tiene un medio asociado, ¿sí? Primero que funciona según nuestro enfoque sistémico, pero además tiene un medio asociado. Necesita, bueno, conducción, insumos, los servicios para que funcione, conseguirle el carbón y ir acercando la leña, esto va andando. Caminos en buen estado, tenía problemas para salir de los caminos en buen estado, darle una utilidad y una función, y este medio es el que se cae para que el artefacto no prospere. ¿Sí? Bien, ¿contra qué muro chocó Cugnot? Lo pongo un poco en mis palabras. Por un lado, digamos, el muro, digamos, que no le permitió continuar con su desarrollo, o no le permitió a Francia continuar con su desarrollo. Por un lado, las limitaciones del legado de la relojería, no todo se puede utilizar en todos los casos, no todo lo que aprendimos lo puedo utilizar en todos los casos, no todas las herramientas sirven para todo. Una metalurgia un poco en desarrollo en Francia, el cambio de persona que le pica la cabeza al rey para que tome las decisiones, digamos, Madame du Barry era enemiga de Choiseul, por eso afuera. También algo del estilo francés, quería comentar esto, cuando Cugnot presenta su trabajo, al rey o en la corte se decía que era una cosa sucia, que generaba mucho humo, mucho vapor y que los franceses no eran dignos de Francia. Una crisis del absolutismo, un boom demográfico, ¿sí? Y la educación estaba pensada, era solamente clasista para la administración o para la nobleza. Quiere decir que quienes accedían a la educación no podías formarte en nada de lo técnico ni de lo básico. Por eso la enciclopedia viene a cubrir un lugar. Les propongo que lean los comentarios del video de la clase que dio Claudio, la charla que dio Claudio el mes pasado, que tiene que ver muchísimo con el valor de la enciclopedia francesa en la formación del pueblo en general, que iba de arriba hacia abajo, está bien, pero era del pueblo. Bueno, de una agricultura sin cuidados, de la continuidad de las guerras que no le interesaban a la corte, total si morían 200.000 pobres, eran nadies, las hambrunas que se producían por el libre comercio con Inglaterra. Acá me faltó, perdón, una cosita, yo había puesto un mapita acá. También jugó en contra de Francia, que es un país de paso, para ir de España a Alemania o de Alemania, sí. Entonces todas las guerras le afectaban, en algún caso con provisiones de los de afuera, en otro caso porque ellos se metían en las guerras. También, digo, para pensar, porque también nos toca a nosotros para pensarlo como país, digamos, un sistema fiscal que era muy ineficiente y que estaba muy basado en los privilegios de la nobleza. Y entonces, cada vez más, el populacho, que no tenía prácticamente para comer, además pagaba la fiesta de como todo el mundo sabe, digamos, de los grandes palacios. Cuando viene
el cambio con Inglaterra, el libre comercio, y se empobrece aún más la sociedad, aparecen las hambrunas y se siguen muriendo el populacho. En Francia, bueno, esta es una de las causas por lo cual se produce la Revolución Francesa. Bueno, y esta cuestión de el crecimiento del sector financiero, la timba financiera estaba a la orden del día. Bueno, para cerrar. Bueno, Este muchacho Cuñot, termino Marcelo. sí. Algunas de las cosas con las que cierro. Resolvió un problema técnico de síntesis, es decir, quería lograr una función y desarrolló una estructura. Diseñó, construyó un mecanismo con precisión que no tuvo fallas mecánicas. En ningún lado hay registro de que haya tenido fallas mecánicas el sistema de Cuñot. Introdujo la transformación de movimiento rectilíneo circular, paso a paso en este caso, pero así. Fue eficaz, pero con limitaciones muy importantes. Se lo reconoció como algo útil, pero no se siguió experimentando. Bueno, y la idea era pasar un poco por los NAP, por el tercer eje que a veces decimos, la tecnología como proceso sociocultural, y ahí estuvimos hablando un poquito de los cambios, las continuidades, estas redes, conjuntos y sistemas, y cómo coexisten las tecnologías. Con esto les agradezco y espero que les haya servido para repensar o para preparar algunas clases con algunas de estas ideas que andan por acá. Recording has stopped. Si alguien quiere hacer algún comentario, aportar, preguntar, protestar, es el momento ahora. Bueno, excelente, maravilloso, todos aprendemos. En mi caso particular no tuve una formación en mecánica y todo lo fui aprendiendo a pulmón. Ahí dice, me sirve un manotazo, profe Néstor, un montonazo, perdón. Me gustó mucho lo enriquecedora de la charla, dice, a ver ahí Pedro, espectacular. José Luis Luque también, aplausito. Bueno, muy, muy interesante todo esto. Bueno. Ahí dice, muy bueno es todo lo que damos en historia de la tecnología en el profesorado. Sí, por ahí una dificultad es cómo poder llevarlo al aula esto para que no sea tedioso para los chicos. O sea, nosotros podemos verlo más bien un video de este tipo, una charla de este tipo, no es el caso de los chicos, de los alumnos. Pero hay una infinidad de videos en YouTube que se pueden conseguir sobre todas estas cosas y esa es la información real que les queda finalmente a los alumnos a partir de los videos. Sí, recursos y la información está toda a la vista, está toda a la mano. Yo creo que lo importante es que cuando vayamos a preparar nuestras clases para el nivel que sea, tengamos en cuenta que estas tecnologías no se desarrollan ahí mágicamente de un tipo que era un inventor y qué genio, y ahí o progresó o murió el artefacto, sino que, bueno, hay ciertos acontecimientos y condicionantes sociales que hoy también lo podemos analizar para las tecnologías. Hoy, pensemos, están en juego cómo se sostiene la tecnología del país, cómo se sostiene la ciencia del país, están en juego cómo las políticas del tipo que sea y el funcionamiento social y económico inciden directamente sobre la posibilidad de la creación de tecnologías, ¿sí? Y la creación de tecnologías también pueden pensarse o como un elemento más de consumo que viene a sumarse a una bola de gran cantidad de artefactitos que tenemos disponibles, o esta creación de tecnología nos puede mejorar la vida a todos en conjunto, ¿sí? Y también pensarlos, como solemos decir, o como solemos escucharlo acá al amigo Claudio decir, pensarlo en términos de patria, digamos, esto, ¿sí? Gerardo, perdón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por citarme en tu alocución, interesante. Y sí, realmente esto de la revolución industrial, la máquina de vapor, da para mucho, ¿no? Da para mucho porque incluso la revolución industrial fue determinante en el modelo de país que tenemos y las cosas que estamos viviendo ahora tienen mucho que ver con lo que pasó en el siglo XVIII. Y es cierto lo que vos decís, que normalmente lo del eje 3 queda para cuando haya tiempo y en la práctica casi no se ve. Yo creo que sí, es cierto por ahí que el tiempo es tirano, pero hay algunos temas
que son ineludibles, tratar las operaciones, de los procesos, los medios técnicos y lo social. Quizá no en todos los temas, pero sí hay varios que tendríamos que definir como muy representativos, digamos, que muestren muy bien la relación entre lo técnico y lo social que vos planteaste tan maravillosamente. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias, Gerardo. Bueno, estamos pasaditos de tiempo. Si hay algún otro comentario. Sí, de mientras les vuelvo a repetir a los que todavía no participan en nuestro grupo grande de WhatsApp, el grupo federal, ahí ya lo había puesto en el chat, lo pongo de vuelta para incorporarse, ya se sumaron 3 más, para incorporarse al grupo grande donde intercambiamos todo tipo de información, debates, materiales. Es un grupo maravilloso por todo lo que se da allí. Bueno, Néstor, agradecerte. Nos ha hecho un recorrido y enlazar cuestiones de la historia con los artefactos, ¿no? Y su momento de surgimiento, ¿no? Realmente interesante, y una labor que por ahí tenemos que diferenciar es cuando esto lo preparamos para una clase en el profesorado y otra es cuando tenemos que bajar a los chicos en la escuela. Pero realmente interesante estas charlas, así que esperemos poder continuar con las mismas. Desde ya, cuestiones laborales me exigen ausentarme. Agradecerles a todos la participación y, bueno, dejarles saludos desde Villa María, Córdoba. Genial. Pedro quería decir algo al final. Dale, ¿Estás, Pedro? Pedrito. Pedro escribió en el chat, pero pedimos ahí está. Escucharlo. Está muteado. Estás silenciado, Pedro. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí, perfectamente. Muy enriquecedora la charla, Néstor, bueno, y todos los que participaron, así que ahí tomé varias cuestiones. Justamente en uno de los eventos que hacemos acá en Chubut, que le llamamos Café Tecnológico, hablamos del cambio técnico y cómo enseñarlo, así que esta es otra posibilidad más, así que, bueno, gracias por toda la información. Pero bueno, quería aprovechar este evento para, bueno, invitarlos a todos al 18º Encuentro de Educación Tecnológica que se va a desarrollar en Puerto Madryn, Chubut, el 10 y 11 de octubre. Y bueno, en esta ocasión vamos a promover la participación activa de todos los asistentes. Más que una cuestión de conversatorio o mesa de trabajo en forma unidireccional, nuestra intención es que todos los que participen, de una manera, vamos a buscar la manera de que todos participen, ¿no? Vamos a dar a conocer bibliografía y los temas a abordar y la forma de participar genuina. Entonces, creo que nosotros vamos a promover y los invitamos a todos. Sabemos que estamos muy lejos de todos, pero generalmente lo llamamos encuentro, ya llevamos 18 años y valoramos esta cuestión mancomunada de participación, donde hacemos foco en lo que sucede en el aula, ¿no? Fuera de las cuestiones nuevas que están circundando por fuera de la escuela, justamente la práctica escolar es el foco de atención. Así que bueno, no quiero quitar más tiempo. Dejo ahí en el chat ahí mi teléfono, después si alguien se quiere comunicar o tener mayor información. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Bárbaro, genial. Gracias, Pedro. Néstor y Claudio, si ustedes tienen grabando, hay que parar la grabación antes de cortar la transmisión porque si no se pierde. Recording has stopped. Sí, ahí ya. Ahí está. Cerré. Y me había pasado a mí también. Gracias, Gustavo. Recording has stopped. Bueno, ahí. Bueno, los esperamos. No tenemos fecha todavía, pero. ¿O sí, Marcelo? Para la charla de próxima Gerardo. tenemos que ajustar la fecha, pero es en los primeros días de agosto, la charla de Gerardo. Y después para fin de agosto tendremos la siguiente, que todavía no la tenemos definida. Y seguimos. La idea es hacer más o menos en promedio cada 20 días una charla nueva. Buenísimo. Bueno, nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos, por estar. Buen fin para todos y nos encontramos en la próxima. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a todos. Bueno, igualmente.